Bueno, ya casi estamos en horario de empezar. Vamos a esperar que se vayan uniendo algunas personas. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches a este segundo webinar de formación en el marco del hackathon Hack for Future que hemos organizado junto a la gente de Cocktail para, en primer lugar, que conozcan un poco de antemano quiénes van a ser los mentores de este hackathon el día sábado y todo lo que saben de lo que vamos a estar tratando, y de paso entregarles un poquito de valor agregado de nuestra parte, que conozcan un poco más la empresa de Cocktail también, pero también que aprendan cosas para ponerlo en práctica en las soluciones de este sábado dentro del hackathon, o simplemente que les aporte un poco al inicio de sus carreras techis, que me imagino que es un poco en donde están. Mi nombre es Julieta Salduendo, al timón de este webinar y del hackathon Hack for Future, como representante de Hackathon Spain. Y por hacer un poquito de tiempo hasta que llegue más gente, les cuento que estamos en Zoom seminarios, por lo cual no van a poder participar activamente con cámara o con micrófono, pero hay un apartado de abajo de la aplicación que lo pueden encontrar, que se llama preguntas y respuestas, donde pueden ir escribiendo durante toda la formación preguntas de toda índole, que vamos a ir respondiendo, algunas sencillito por escrito o algunas las vamos a ir leyendo, que sean útiles para todo el mundo, y las vamos a ir responder, tanto yo, Eugenia, o todos los presentes, los ponentes del departamento de Cocktail, para ir sacándonos de todas estas dudas. Así que bueno, de mi parte nada más. Eugenia Mantecón, People Operations de The Cocktail, les va a hacer una breve introducción de la empresa. Para los que están aquí del hackathon anterior, lo van a tener que ver de nuevo. Y para los nuevos, bienvenidos y empezamos. Gracias, Julieta. Hola, bienvenido. Algunos, pues eso, ya repetiréis, pero no repetir discurso. Muchísimas gracias a todos por mostrar interés primero de todo en The Cocktail, apuntaros a esta hackathon y asistir también a este webinar, que bueno, lo habíamos hecho con el objetivo de que podáis conocer antes de participar en el propio hackathon a los mentores y jurados del equipo de diseño, que también nos hablarán un poquito más de en qué tipo de proyectos trabajan, cómo es el equipo y todo eso, para que tengáis un acercamiento mayor. Y bueno, como ha dicho Julieta, yo trabajo dentro del equipo de People Operations en The Cocktail, y bueno, concretamente soy la responsable del programa University, que es el programa de prácticas que tenemos dentro de The Cocktail, del cual, bueno, ahora os dejaré un link también con más información. Y nada, os voy a introducir un poquito a lo que es The Cocktail. No sé cuántos de aquí conoceréis The Cocktail, pero bueno, pues os cuento una breve introducción. Bueno, The Cocktail empezó allá por 2003, si no me equivoco, curiosamente especializada en la parte de diseño, y sobre todo, bueno, fue una de las primeras empresas en apostar por la experiencia de usuario. Seguro que mis compañeros también nos pueden contar un poquito más de esto, pero bueno, entonces siempre ha estado muy focalizada en el diseño. Luego se fueron incorporando otros perfiles, pues también de back, front, también de la parte de datos, análisis, etcétera, hasta, bueno, conformar lo que somos hoy en día, que pues somos una consultora de transformación digital, pues de la mano de que lo que intenta es impulsar el negocio de varias empresas, de la mano de, sobre todo, de la tecnología, de los datos y del diseño. Si podéis pasar a la siguiente slide para mostrar. Bueno, venga, genial. Este es un vídeo de nuestra oficina.
Genial, pues la verdad que este es un vídeo que hicimos con el motivo de nuestra mudanza al edificio de La Matriz, que es el que veis en las imágenes, porque antes estábamos localizados en calle Salamanca y nos mudamos a este edificio que es del grupo WPP. No sé si os suena este grupo, pero entramos a formar parte de él en junio de 2017. Compartimos edificio con otras empresas del grupo, como Grupo Mollilvay, etcétera. Y básicamente esto ha sido un gran avance para nosotros porque ellos tienen, de hecho aquí ¿ves? Está el mapita, ellos tienen presencia en más de 90 mercados repartidos por todo el mundo y esto nos ha permitido externalizarnos y ganar pues un montón de presencia internacional y proyectos internacionales. Por ello también pues, el tema del inglés, ¿no? Es algo que ya venimos pidiendo para, bueno, pues por dónde se está moviendo la compañía principalmente. Si queréis pasar. Y bueno, básicamente un poco las áreas de negocio de Cocktail, pues como he comentado antes, ¿no? Son sobre todo la parte de diseño que van a explicar mis compañeros, la parte de negocio, marketing digital y data, donde aquí tocamos todo, activación, analítica, ciencia de datos, etcétera. La parte de tecnología, donde entra, entre otras cosas, también Salesforce, que los que hayáis venido al webinar de antes ya conocí un poquito más. Y bueno, pues también una parte de persona, de investigación de mercado, análisis, etcétera. Bueno, y básicamente sobre los clientes, también que creo que había por ahí una slide. La verdad que trabajamos con clientes de todos los sectores, excepto el sector público, prácticamente de todo. Estos son los principales, ¿no? Banca, seguro, energía, etcétera. Algunos de los ejemplos de nuestros clientes. Hay algunos con los que llevamos muchos años trabajando y bueno, pues trabajamos con clientes tanto más grandes como más pequeñitos. Hay mucha variedad, o sea, al final y en tipo de proyectos también, lo explicarán mis compañeros, pero la verdad que hay bastante variedad en cuanto a clientes y proyectos. Y bueno, y por último os quiero compartir el enlace de una landing page de The Cocktail University, lo pongo por aquí por el chat, que bueno, básicamente os da más información sobre qué es el programa University, cuáles son las ventajas de unirse a él. Hay también una serie de ofertas que tenemos activas ahora mismo, donde, ojo, no están las de diseño ni las de tecnología, porque vamos a hacer este hackathon, pero igualmente podéis echar un vistazo al tipo de perfiles que vamos buscando normalmente, y también hay un apartado al final para dejar un mensaje si veis que no hay ninguno que os encaje, ¿vale? Para contactar con nosotros. Y bueno, como hablaremos también de todas formas un poquito más en el hackathon, dejo a mis compañeros que seguro que tienen un montón de cosas que contar. Bueno, entonces ya vamos entrando un poco en materia en cuanto a las formaciones o estas masterclass que nos contaba Julieta, que son como unas pequeñas cápsulas de información que queríamos traerles, que si bien pueden aportarles información adicional a lo que trabajan en el día a día, también les van a dar como algunas herramientas que podrían utilizar durante la hackathon. Entonces, cabe aclarar que esto no es, por decirlo así, una camisa de fuerza. No se trata de que les contamos esto y todo lo que vayamos a ver el día de hoy lo tienen que reflejar dentro de la hackathon, sino que son herramientas que de pronto les van a servir, si bien para ese día o para cualquier momento de su carrera o cualquier proyecto, ¿vale? Esta formación se llama Anatomía de un Producto, porque queremos empezar a entrar o a descomponer lo que conocemos como el producto digital a día de hoy. Entonces, les vamos a contar 4 cosas principales acerca de la anatomía del producto, y son la propuesta de valor, la conceptualización del producto, la arquitectura de un producto y las historias de usuario. Estos son los 4 elementos que vamos a aprender el día de hoy. Al final de este taller, lo que vamos a poder aplicar de nuestros proyectos es identificar una propuesta de valor y asociarla a las necesidades de usuario, conceptualizar un producto y entender los elementos que lo componen, estructurar una arquitectura de información y los frameworks necesarios para hacerla, e identificar historias de usuario y construir flujos de navegación que respondan a las necesidades de los usuarios. Ya entrando en materia, vamos a entrar con una pequeña introducción.
Me gustaría preguntarles abiertamente y que me respondan en el chat, ¿cuál ha sido la última idea que se les ha ocurrido en la ducha? ¿Una suscripción mensual a calcetines? ¿Papel de envolver personalizado? ¿Una aplicación que láncenme sus ideas? Se los aseguro que no se las voy a robar. Prometido. No, no hay respuestas en el chat. Están codiciosos con las ideas. Una app para vender puros, ¿vale? Bueno, al parecer no hemos tenido muchas ideas en la ducha recientemente. Ah, aquí hay otra. Una que ayude a decidir. Eso está interesante. Incrementar el negocio de las farmacias. Vale. Bueno, pues resulta que cuando hablamos de estas ideas que tenemos en el día a día, suelen tener muchas formas y muchas aproximaciones cuando las contamos. Entonces, yo les voy a contar una idea que sucedió hace unos años. Resulta que a eso del 2013, más o menos, a esas alturas yo estaba todavía tal vez en la universidad o terminando la universidad, o sea, ya estamos hablando de mucho tiempo, apareció una persona con una idea y fue, ¿por qué no hacemos un proyecto, una aplicación que nos ayude a reinventar la industria del correo de manera digital? Entonces, lo que vamos a hacer es digitalizar el correo físico a las personas. ¿Qué pasa? Que la idea de este proyecto era que iba a ir una persona física, cuando tú contratabas este servicio, iba a ir una persona física hasta tu casa, iba a sacar tu correo, lo iba a digitalizar, lo iba a escanear y luego te lo iba a mandar por mail. Entonces cambia la idea del negocio y obviamente esto falló completamente porque esto no era reinventar la industria del correo, sino básicamente revisar la industria del correo digitalmente. Y bueno, el problema ahí es que muchas veces cuando nacen estas nuevas ideas, el problema principal, y hay muchos, es que no hay un fit de mercado. Realmente no existe una necesidad que creemos que está ahí porque simplemente pensamos en digitalizar las cosas. Entonces, a veces no se trata simplemente del fin de digitalizar, sino cuál es la raíz de la situación. Si nos vamos un poco más atrás, podemos caer en que en el mismo escenario podríamos desarrollar el email como tal. Ahora, les voy a contar un ejemplo con otra perspectiva. Imagínense una persona. Esta persona es un caso real y es de una aplicación que probablemente muchos aquí hayan usado en algún momento de su vida. Y esta persona se dio cuenta en un momento que tenía un problema de timidez. Y cuando veía a las chicas, le costaba mucho acercarse a ellas. Pero un día una de las chicas lo miró de cierta manera en la que entendió que había un interés por conocerlo. Cuando él se da cuenta que ella tiene ese interés, como esos miedos y esas vergüenzas se van hacia atrás y él puede pues dar el siguiente paso y empezar a tener una relación y poder finalmente como aproximarse a ella en un ámbito como de relación o amoroso, ¿no? Y cuando él se da cuenta que su miedo era el rechazo y el no poder aproximarse a alguien porque no sabía si esa persona estaba realmente interesada en ella, se le abre tiene una epifanía y dice, esto no solamente me puede estar pasando a mí, sino a muchas otras personas más. Entonces existe una necesidad para poder relacionarse de manera más fácil. Y con todo eso es que construye el elemento funcional principal para un producto digital, que es tener una propuesta de valor clara. Y este se manifiesta en un producto que creo que muchos hemos usado y es Tinder, en donde tenemos nuestro valor que es liga con confianza. Nosotros te ayudamos a dar el primer paso. Entonces, claramente hay una necesidad de mercado ahí. ¿Y eso a qué nos lleva? A que muchas veces, porque cuando empezamos a pensar en un producto digital, siempre pensamos, lo que necesitamos es un producto digital que nos ayude a digitalizar las cosas. Y traemos un ejemplo aquí que se construyó en algún momento en una de nuestras formaciones internas para poder contar esta historia. Traemos nuestro cliente ACME que nos decía, buenos días, querría un producto digital para mi organización, porque muchas veces sucede en el mundo real, un cliente simplemente está buscando la manera de digitalizar sus cosas y está pensando directamente en el producto. Pero luego viene Diego, que es uno de nuestros compañeros de The Cocktail, y empieza a realizar unas preguntas claves, ¿no? ¿Cuál es el propósito y qué valor va a aportar? Entonces ya estamos hablando de un tema de propuesta de valor.
¿Cómo se va a relacionar el usuario con el producto? Estamos hablando de modelos de relación, cómo va a funcionar la persona, cómo va a tener ese servicio, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta también. Y luego, ¿sobre qué principios se va a sustentar? ¿Qué es lo que va a dar las directrices para que podamos construir este producto y tenga sentido y aporte el valor de la manera que necesita darse? Y finalmente, ¿cómo lo vamos a validar? Cuando tengamos el producto necesitamos validarlo y tener data para poder pasar al siguiente paso, que es tangibilizarlo, que es cuando empezamos a construir cuáles son las funcionalidades y las características del producto. Y cuando tenemos estos 5 elementos ya alineados y validados por medio de los datos, ya estamos hablando de la anatomía de un producto como tal. Y esto es lo que en donde vamos como a entrar en esta tarde. Y vamos a empezar con la propuesta de valor. La propuesta de valor fundamentalmente es lo que llamamos el por qué hacemos las cosas, ¿vale? Resulta que hace mucho tiempo apareció un señor que se llamaba Simon Sinek y vino con esta teoría que se llama la teoría del círculo dorado, en donde él decía que para poder enfocar los productos a lo que realmente necesitamos o para poder crear valor en una persona, principalmente tenemos que entender el por qué lo estamos haciendo y por qué hacemos las cosas, ¿vale? Luego, el cómo lo hacemos y finalmente el qué lo hacemos, el qué hacemos para dar esa solución, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del por qué, estamos tratando de buscar un problema o una necesidad que necesitamos solventar. El cómo es la solución y el qué vendría siendo el paquete de cómo lo voy a entregar y cómo se lo entrego al usuario finalmente. Y a modo como visual, eso sería lo que concretamos como la propuesta de valor. Es la convergencia de esos 3 elementos para llevar un paquete y una oferta al usuario. ¿Y cómo se ve una propuesta de valor en el día a día? Porque claro, esto fue un poco teórico. Esto es una propuesta de valor. Tenemos un cochecito autónomo que tiene espacio para 2 personas, es eléctrico y se puede cargar de manera conveniente y es muy fácil de aparcar. Ahí ya tenemos un producto con una propuesta de valor. A las personas que les encajan las necesidades de los vehículos eléctricos, no viajan más de 1 o 2 personas dentro del carro o tienen problemas de aparcamiento todo el tiempo que no caben dentro de las calles, este tipo de personas tienen un producto para que vendría siendo este microlínea. Hablamos también del banco digital. Entonces hablamos de un banco digital que tiene una experiencia 100% móvil y que no te va a poner peros ni problemas a la hora de abordarlo. Y por último, volvemos a nuestro ejemplo, hablamos de un swipe que te va a conectar con una persona sin que tengas que pasar por esa frustración de no saber si existe una atracción mutua. Eso es una propuesta de valor cuando ya lo estás enfrentando a nivel comercial. ¿Y para qué sirve esta propuesta de valor? Entonces son 4 aspectos claves los que siempre se resaltan. Porque es la forma de decir claramente y en pocas palabras al cliente o inversionista qué le estamos ofreciendo. Una propuesta de valor es poder sintetizar en pocas palabras qué es lo que estamos haciendo. Nos ayuda a identificar problemas y necesidades del cliente porque surge desde ahí, ¿vale? La propuesta de valor siempre viene de una necesidad. Le da una dirección clara al discurso de nuestro producto digital, ya sabiendo qué es nuestra propuesta de valor y qué nos hace diferente del resto de los carros, del resto de los bancos digitales o del resto de las aplicaciones para ligar, qué es lo que nos hace diferentes. Y finalmente minimiza la complejidad de un producto digital y facilita su entendimiento, porque una vez ya tenemos clara nuestra propuesta de valor, sabemos de qué le estamos hablando al cliente sin que él tenga que entender todas las capacidades que va a poder pues trabajar dentro de la aplicación o todo lo que va a poder hacer, sino que simplemente le estamos dando el core de lo que es y es poder hacer X o Y o Z elemento a través de esa propuesta. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un mapa de los pasos que regularmente se hacen para aterrizar un producto, ¿no? Empezamos desde la parte del research y entender un poco qué es lo que está pasando, cuáles los elementos que hay en el mercado, qué están haciendo nuestras empresas. Luego pasamos a la definición y co-creación, que es cuando ya empezamos a establecer cuáles son las personas a las que queremos llegar, el roadmap, y aquí es donde viene toda la parte de propuesta de valor, producto mínimo viable. Luego la parte de diseño y validación, que ya es cuando empezamos a hablar de unos prototipos un poco más ajustados y más llegados a lo que
tratamos de ver en el modelo real, empezamos a hablar de modelos de navegación, empezamos a hablar de historias de usuario, de línea gráfica y finalmente ya llegamos a la parte de tecnología y desarrollo, donde vamos a ver la parte de plataformas, donde vamos a ver la parte de lanzamiento de producto y comportamiento del testing. Entonces, la propuesta de valor se sumerge puntualmente en la definición y co-creación. Pero las propuestas de valor no siempre se encuentran en las experiencias, como la que les conté de Tinder, sino que son hipótesis que evolucionan hasta revelar una verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un elemento es una verdad que se revela básicamente cuando entendemos una necesidad de un usuario y que se debe validar para entender las razones del usuario, ¿vale? Es decir, necesitamos entender realmente cuál es la necesidad que tiene una persona, ver si otras personas tienen la misma necesidad y desde ahí puede surgir una propuesta de valor que obviamente se debe perfilar. A veces podemos quitarnos por un lado, el paso de tener que saber si a una persona nos gusta o no, o a veces simplemente puede ser la capacidad de llegar a más personas en un menor tiempo y sin tener que moverte desde tu casa. ¿Vale? Ahora, ¿cómo construimos una propuesta de valor? Bueno, pues hay varios métodos. No sé si alguno conoce uno y me lo podría escribir en el chat como para saber si ya tenemos alguna idea de cómo construir propuestas de valor a nivel de diseño. ¿Alguno conoce algún método? ¿Alguien? Un design sprint. Bueno, un design sprint es más para poder como aterrizar ya elementos cuando estamos en la parte de definición del diseño. Creo que esta es una parte un poco previa. MSCW, un BMC, supongo que de DevOps tampoco. Bueno, sinceramente, entre los acrónimos, no sé si estoy un poco desactualizado. Bueno, un Business Model Canvas sí es una opción. Un Value Canvas Proposition, de hecho, sí es una opción. Así es. Entonces, bueno, yo les voy a contar tres que son los más usuales que hay, ¿vale? Entonces, hay uno que es el método de las tres preguntas de Harvard, que es un método muy abierto a la exploración en el que se responde a tres preguntas muy sencillas. ¿Quién es el cliente? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de este cliente? ¿Y qué precio está dispuesto a pagar para cubrir esa necesidad? Entonces, se empieza a pivotar dentro de esas tres preguntas a través de la investigación y de las entrevistas con usuarios, cómo se pueden responder esas tres preguntas. Por otro lado está el método de Steve Blank, que como alguien lo ha nombrado por ahí, es el Business Model Canvas. Pero dentro del Business Model Canvas hablamos de un fragmento específico en el que hablamos de propuesta de valor. Y ahí lo que dice Steve es, tenemos que construir una frase que sea, ayudamos a X tipo de clientes a realizar Y tarea o a resolver Y problema a través de Z producto. ¿Vale? Entonces la idea es que se rellenan esos campos y al final tienes una frase que tiene tu propuesta de valor. Y por otro lado está el Canvas de propuesta de valor o el Value Proposition Canvas, que por ahí lo nombraban también, que es esta herramienta que a mí en lo personal me parece que es bastante útil, en donde yo primero puedo mapear a las personas como tal, cuáles son las tareas que tiene que realizar en su día a día, qué son las cosas que le dificultan realizar esas tareas y cómo puede mejorar el realizar esas tareas. Y en el lado izquierdo del panel puedo poner cuáles son los elementos de mi oferta o de mi propuesta de valor que aportan realmente a esas necesidades que tiene el cliente. Entonces, lo que yo hago al fin es como un mix and match en el que puedo enfrentar ese tipo de cosas. Puede ayudar también un elevator pitch para establecer la propuesta de valor. Es un elemento de, cuando hablamos de un elevator pitch, normalmente como la segunda o la segunda slide o la tercera de la que hablamos suele ser la propuesta de valor, ¿no? Porque normalmente en un elevator pitch se habla inicialmente del problema que se quiere solucionar, luego la forma en la que lo vamos a solucionar. Esa es la forma en la que lo vamos a solucionar, suele ser esa propuesta de valor. Bueno, entonces vamos a verlo con una historia. Y esto es de un caso real que tuvimos en The Cocktail hace unos años, hace el año pasado, para ser más precisos. Y fue que llegó a nosotros HSBC, que es un banco que se llama Hong Kong, se me olvida la S, Bank,
Pero el HSBC llegó con nosotros con un reto y es, bueno, lo que pasa es que nosotros queremos ayudarle a nuestros clientes a tener un mejor entendimiento de su salud financiera, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, y más o menos cómo lo quieren lanzar. Entonces la propuesta del reto fue hacer una herramienta, un producto que nos ayude a democratizar la inteligencia y el entendimiento de las finanzas personales y no solo a un nivel informativo, o sea, no estamos hablando de un blog en el que me diga cómo debo gastar mi dinero, no, sino algo que realmente las personas consideren un elemento que llegue hacia ellos, que les dé los mensajes pues, adecuados y que finalmente sea accionable, ¿vale? Entonces, lo primero para entender o para abordar este caso fue entender el por qué, ¿vale? ¿Por qué las personas tienen este problema? O más bien, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no tienen una salud financiera si es algo que aparentemente es de su incumbencia y hace parte de su día a día? Bueno, pues lo primero que hicimos fue mapear cuál iba a ser el método que trabajamos a través de las entrevistas, co-creación, y aquí empezamos a identificar los elementos que hacen parte de nuestra propuesta de valor y los vamos a fragmentar dentro de los círculos que habíamos hablado. Primero, el por qué, ¿vale? Entonces, cuando averiguábamos el por qué, tratábamos de entenderlos a través de entrevistas de contexto, tratar de entender cuáles eran sus creencias, el significado que tenían estos temas de salud financiera, entender un poco su journey hacia la salud financiera, cuál era el impacto del COVID. Atravesamos una investigación muy compleja para poder darnos cuenta de cuáles eran esas revelaciones que necesitábamos validar para llegar a esas ideas. Luego llegamos al cómo. A raíz de esa investigación, por medio de una sesión de co-creación, pudimos extraer 17 ideas potenciales que podrían haber solucionado esas necesidades de los usuarios. Y finalmente llegamos al qué, ¿vale? Que es un concepto que tiene un número de funcionalidades, que ya estamos hablando del paquete, ¿no? En el que están impresas todas esas necesidades del usuario y tienen una respuesta a nivel de funcionalidad, ¿vale? Entonces, eso nos llevó a una definición de concepto en donde trabajamos cuáles eran los tres elementos o los tres conceptos que queríamos atraer y entre dos encontramos un lugar especial que nos ayudaba porque tenía todas las necesidades que habíamos mapeado dentro del proceso. Y es Your Financial Pathfinder. ¿Eso qué quiere decir? Que encontramos un punto en el que queríamos jugar o un rol que queríamos entregarle a este cliente, que es darles un camino y darles una guía de cómo seguir aproximándose a su salud financiera desde el punto en el que estuviese, ¿vale? ¿Para qué nos sirvió esta oportunidad o este proyecto a nivel de propuesta de valor? Primero entendimos cuál era el rol que jugaría en la vida del cliente nuestra oferta de valor, que fue ser una guía, ser un elemento de guía, pero de guía interactiva y que se pudiese amoldar a las personas. Nos ayuda a encontrar las barreras y motivaciones para comenzar a aprender de la salud financiera de las personas, ¿no? ¿Cuáles eran esos elementos que realmente los detenían o que les quitaban interés de eso? Y nos ayuda a definir cuáles eran las claves para dar nuestra oferta, que eran, primero, que cada persona debía ubicarse en su estado actual y saber cuál era su salud financiera actual. Luego, ¿qué representa eso para cada persona que se paraba en ese momento de hacerse un diagnóstico? Y finalmente, ¿cuáles eran los caminos que podía recorrer? Eso nos ayudó a entender cuáles eran los elementos que teníamos que entregar con nuestro producto. Y finalmente redujimos la complejidad de la educación financiera a una herramienta que sería un punto de partida y un diagnóstico para estas personas. Entonces, genial, eso estuvo muy bien. Ya teníamos la propuesta de valor. Y ahora, ¿qué sigue? Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo capítulo, que es la conceptualización de un producto. ¿Y qué es eso de conceptualizar un producto? Bueno, pues literalmente es entender todas las dimensiones que hacen de una propuesta de valor, un producto, cómo transformamos una idea en algo que ya se asemeja a una idea de producto. Al igual que en la propuesta de valor, hay muchos métodos para hacerlo. Entonces aquí trajimos uno muy puntual que es el Product Design Canvas, que me ayuda a entender un poco cuáles son todas esas dimensiones del producto. Y vamos a verlo un poco con un ejemplo, con uno sencillo que todos entendamos. Lo más relevante de esto es que al final de este Canvas yo voy a tener la capacidad de entender cuáles son las potenciales funcionalidades que voy a necesitar integrar en mi producto, ¿vale? Entonces vamos a pensarlo desde lo que hablábamos antes, Tinder. Entonces tenemos un nombre de producto, It's a Match, nombre código. Luego, ¿cuál es nuestra visión de producto? Y aquí es donde viene nuestra propuesta de valor. Poder
hacer que estas personas se encuentren y reducir la fricción como de ese primer encuentro de aproximarse a una persona desconocida. Luego tenemos la segunda línea, donde tenemos los beneficios y los valores que le vamos a dar a la compañía, que son las razones para creer. Es como yo le cuento a las compañías, estas son las razones por las que este producto puede funcionar. Luego, las necesidades del target. Aquí es donde empezamos a traer lo que extrajimos de nuestra propuesta de valor y mapear cuáles son esas necesidades. Entonces, en este caso era conectar con confianza. Y finalmente, ¿cuál era nuestra audiencia? Probablemente cuando empezó la idea eran personas tímidas, pero que a su vez fuesen digitales. Y luego de eso ya podemos empezar a bajar qué va a ser nuestro prototipo, qué tendrá, qué vamos a probar. Y a nivel de funcionalidades se pueden manifestar esos prototipos y esos elementos que vamos a hacer dentro del MVP. Entonces vamos a tener el tema de los match, vamos a tener la gestión de los match, el perfil del usuario. Todos estos elementos empiezan a surgir a través de este canvas. Volvamos a nuestro ejemplo de HSBC. Como les había contado, ya habíamos definido cuál era nuestra propuesta de valor y eso nos llevó a un MVP. Ese MVP nos ayudó a entender bastantes cosas cuando lo empezamos a pivotear con los usuarios y entender bien cuáles eran las necesidades. Y empezamos con un MVP que tenía un tema de scoring, de contenido de calidad, de tips como personalizados, de acceso abierto, de tips que fuesen fáciles de usar y cómo eso empezaba a resonar también con las necesidades que tenía el usuario fundamentalmente, que eran la parte de awareness. Entonces empezábamos ya a entender cuáles eran las necesidades a nivel de línea de tiempo, a nivel de awareness, de assessment, de planning, de acciones, cuáles eran esos elementos como introducir eliminar las inseguridades por la falta de visión, eliminar como la vulnerabilidad por la falta de información también, los miedos a ser como timado o ese tipo de cosas. Entonces ahí empezábamos a encontrar cuáles eran esos elementos que nos iban a ayudar a desarrollar esas funcionalidades que necesitábamos. Y cuando entendemos esas funcionalidades, ya tenemos unas bases para empezar a construir un producto. Pero entonces, ¿para qué nos sirvió conceptualizar el producto en esta oportunidad? Pues nos ayudó a atar cabos de producto en relación al negocio, entender qué era lo que necesitaba expresar el negocio y dónde podía tener valores y conexión desde la parte del usuario. Nos ayudó a identificar las claves para convertirlo en producto de negocio y es entender dónde estaban los activadores comerciales, en dónde podíamos empezar a trabajar elementos y en dónde podíamos empezar a aportar valor, ya que era una herramienta informativa al negocio as usual, ¿no? Al negocio como tal, que es el banco. Nos indicaba cuáles son las funcionalidades clave para aportar el valor al usuario, que era, como les contaba, cuáles eran esos miedos, esas barreras, esos stoppers y cómo las podíamos superar a través de esas funcionalidades o ese contenido que iba a contener nuestro producto. Y por último, nos da un mapa en alto nivel de lo que necesitamos que existía dentro del producto, ¿vale? Y eso ya nos da paso a nuestro tercer capítulo, que es de la idea del producto, que nuestra compañera Alexandra nos va a contar y nos va a llevar a través de esta parte que ya es más aterrizada en el producto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, pues un poco hilando con todo lo que nos ha contado Juanda, sí es verdad que teníamos un poco también la necesidad de hacer un recorrido sobre lo que consiste llevar todas esas ideas ya a un producto ya más materializado, ¿vale? Entonces, si vamos a la siguiente diapo, por favor, Juanda. Vale. Esta diapositiva ya la mostramos en su momento, pero queríamos hacer un poco de hincapié en estos, digamos, 4 bloques. ¿Por qué? Porque realmente van a ser 4 bloques que van a definir la construcción del producto y que de alguna manera vamos a tener que seguir un poco este mapa para llegar a tener un producto que podamos testar, ¿vale? La primera parte, como comentó Juanda, tiene que ver con toda la parte de benchmark y de research. Luego tenemos una parte de definición y co-creación en la que planteamos un roadmap como para también entender de cara a deadlines, de cara a participaciones de equipo, qué podemos tener o qué producto puede ser realmente viable.
empezamos a definir a nuestro usuario y creamos la priorización, ¿no? de estas funcionalidades y un poco el contenido de este MVP. Luego hay una parte de diseño, ¿no? En donde ya empezamos a hablar de arquitectura de la información, de modelos de navegación y todo un poco para hacer que el producto sea lo más accesible y lo más intuitivo para el usuario, ¿no? En este momento también, en pasos posteriores, empieza a definir una línea gráfica, un UI kit en caso de que sea necesario y luego o sea, al final el modelo visual. Y finalmente, en la parte de desarrollo y tecnología que nos va a llevar sobre todo a evaluar el comportamiento de ese producto y a testearlo, ¿no? Entonces, seguimos a la siguiente diapo, por favor. Pero claro, esta simplicidad a la hora de contar un poco todo lo que es la definición del producto, en cierta forma, implica que como diseñadores tenemos que estar en constante colaboración con distintos grupos, ¿no? de personas, ¿no? Por un lado tenemos al equipo de negocio que siempre tienen esta visión estratégica y que van a definir un poco también cómo deberíamos o cuáles son los objetivos a corto y largo plazo que nos van un poco también a ayudar a definir ese producto final. Tenemos a los stakeholders que desde mi punto de vista son nuestros grandes aliados a la hora de definir cualquier producto, el estar en conversación con ellos y el saber un poco cuáles son las necesidades a nivel de departamentos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto de aseguradoras, por ejemplo, estamos abriendo una digitalización de procesos de siniestros, saber, por ejemplo, en atención al cliente, que es donde reciben todos este inputs de necesidades, hablar con ellos es fundamental para crear un producto que realmente sea funcional y atienda a las necesidades específicas. Un equipo también normalmente de investigación, que muchas veces nosotros estamos implicados directamente en ese proceso, pero en otras ocasiones son equipos independientes, ¿no? Que nos dan ese volumen de datos cuantitativos y cualitativos. Igualmente, pues un equipo de posicionamiento, ¿no? de comportamiento SEO y de saber un poco cómo funciona ese usuario. Y finalmente, nuestro equipo core de diseño, que siempre estará compuesto por diseñadores de experiencia de usuario, por diseñadores visuales y también por expertos en behavioral design o behavioral economic, que nos dan siempre ese otro punto de vista, ¿no? A nivel ya un poco de estrategia también. Y finalmente, pues el equipo de tecnología, que de alguna manera en algunas ocasiones pues también nos enmarca la escalabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, seguimos a la siguiente diapo, por favor. Vale, lo que os voy a intentar comentar aquí brevemente y luego nuestro compañero Yasser hará un poco la segunda parte, nos queríamos centrar un poco en la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es esa parte que de alguna manera compone el esqueleto, ¿no? de cualquier producto y podemos tener un diseño maravilloso y una estructura, una línea gráfica espectacular, pero luego si no tenemos esa arquitectura y ese esqueleto bien construido, pues el usuario no va a poder acceder a la información, se va a crear una navegación complicada, probablemente los objetivos de negocio y de crecimiento o estratégicos no se terminen de cumplir. Entonces, en cierta forma, pues es una parte importante, ¿no? Y de cara al ejercicio que vayáis a realizar, incluso el sábado, pues poner un poco hincapié en esta parte de arquitectura podría ser importante, ¿no? Vale, genial. Entonces, os voy a contar muy brevemente como, digamos que puntos claves o básicos dentro de la arquitectura, ¿no? Que a la hora de definirlo yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta estos conceptos en nuestro imaginario, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapo. Primero, pues una definición muy genérica de lo que consiste en arquitectura de la información, ¿no? Que es esta forma que tenemos para organizar toda la información, todo el contenido del producto en función de sus características, creando una nomenclatura clara para el usuario e intuitiva y además que sea
comprensible, que no siempre es fácil dependiendo de los sectores en los que trabajemos, y además crear una estructura jerarquizada, ¿no? Dándole esos primeros niveles de navegación a perfiles, o sea, a funcionalidades más utilizadas por el usuario, y unos segundo o un tercer nivel para funcionalidades que quizá no lo sean tanto. ¿En qué concluye una buena arquitectura de la información? Pues básicamente el usuario, sea cual sea, va a poder entrar, coger lo que quiere y salir del site. ¿En qué consiste una mala arquitectura de la información? Pues en una frustración inmensa por parte del usuario y en darnos constantemente golpes contra un muro gigante y una incapacidad brutal para cumplir nuestros objetivos, ¿no? Además de generar un estrés increíble al usuario. Entonces, estos puntos claves dentro de la arquitectura, pues ¿cuáles son? ¿No? Yo me imagino que igual esta información ya la tenéis súper trillada, entonces tampoco quiero explayarme mucho, pero un primer punto. Siguiente diapo, la taxonomía, ¿no? ¿Cómo agrupamos el contenido? Normalmente vamos a tener un montón de información y tenemos que hacer un ejercicio de agrupación o categorización. En este caso vamos a hacer una agrupación por personajes masculinos, personajes femeninos, y luego pues el ejercicio es muy simplificado, pero para que entendamos la idea, pues por familias, ¿no? Lannister, Stark y Targaryen. O sea, es un poco dar un poco esa agrupación, ¿vale? Lo siguiente es el tema ontológico. Parece una tontería, ¿no? Pero cuando trabajamos en determinados sectores, por ejemplo, en banca, nos damos cuenta que a nivel interno, dentro de banca, existe una serie de terminologías que parecen muy intuitivas, pero que cuando las sacamos de cara a usuario, pues empezamos a tener problemas y se empiezan a confundir términos, a confundir funcionalidades, porque no están bien definidos estos copies, ¿no? Esta nomenclatura que vamos a dar a las funcionalidades y a las categorizaciones que hacemos. Entonces, es importante que hagamos un buen ejercicio. También es interesante en este punto hablar de los contextos en los que vamos a trabajar, ¿no? También la carga ontológica dependerá, sobre todo si, por ejemplo, estamos trabajando con países latinoamericanos, con la TAM y con España. A veces hay terminologías que pareciesen ser lo mismo, pero que no lo son, ¿no? Y hay que tener un poco en cuenta siempre el contexto en el que va a escalar nuestro producto. El siguiente punto a tener en cuenta es el tema de la navegación o la coreografía. Una vez ya tenemos agrupados ese contenido, pues ellos tendrán que conectarse unos con otros, ¿no? Y esa estructura pues la tenemos que tener muy clara. El siguiente. La convivencia. Esto no siempre ocurre, ¿no? Porque igual es mucho más fácil cuando tenemos un producto desde cero y lo vamos a construir todo, pero en la mayoría de los casos normalmente trabajamos con estructuras más complejas donde ya existe planteado un modelo de navegación o existe ya un producto previo. Entonces tenemos que plantear estructuras de convivencia que permitan, ¿no? Un crecimiento y una escalabilidad de un modelo antiguo a un modelo nuevo. Y finalmente creo que tenemos la escalabilidad. Quedan dos puntos. La escalabilidad, que es un poco lo que os comentaba. Tenemos que definir una unidad mínima de arquitectura que nos permita funcionar bien en ese momento, pero que además sea escalable según las necesidades del usuario, ¿no? Y que además como añadido, nos permita abarcar las posibles necesidades que van a venir en el futuro. Entonces, hay que plantear a veces modelos modulares o romper un poco la idea de arquitectura estática, ¿no? Para que tenga esa flexibilidad y al final se pueda adaptar a distintos contextos y necesidades. Y creo que el último punto son las métricas, que van a ser vuestros mejores aliados a la hora de crear cualquier tipo de arquitectura. Métricas que tienen que ver, por ejemplo, con analizar el comportamiento en Analytics del usuario dentro del site, y va a ser pues una herramienta clave a la hora, por ejemplo, de crear una jerarquización de contenido, ¿no? Vamos a tener, dependiendo del volumen de usuarios que entren a una u otra funcionalidad o una categoría, pues ya podemos crear como una cosa, con un esqueleto más coherente, ¿no? Y sobre todo siempre vamos a tener como el dato, ¿no? Que al final es algo importante para validar ideas con clientes, ¿no? No es lo mismo decir a mí me gusta o yo creo, sino oye, mira, los datos dicen esto y por eso hemos tomado estas decisiones, que yo creo que es súper importante. Vale.
Pero después de todo esto, yo, vamos, en mi experiencia personal, y yo creo que esta frase es súper clarificadora, al final organizar las cosas no es tan difícil. Lo importante o lo difícil es ponerse de acuerdo sobre cómo organizarlo. ¿Y por qué comento esto? Pues como mencionamos al principio, siempre hay muchos equipos implicados, ¿no? Está la parte de negocio, está la parte de tecnología, está el equipo de diseño, está el equipo de data. Entonces, al final parece que todos muchas veces tenemos intereses distintos, ¿no? Que no llegan a alinearse. Y eso, hasta cierto punto, pues hace que organicemos o que se complique un poco la organización y la jerarquización de información, ¿vale? Lo siguiente que quería contaros, muy brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, es un poco cómo lo hemos hecho en The Cocktail, y quería hablaros de un ejercicio que hicimos en IMF. IMF es una escuela de negocio que está ubicada en Madrid. Ellos tenían una estructura bastante compleja, sobre todo a nivel de funcionalidades de producto y de categorización, y lo que nos pidieron es lo siguiente, ¿no? que es el reto, ¿no? Nos pidieron construir una arquitectura simplificada que además fuese escalable y que estuviese centrada en el usuario y las necesidades principales. ¿Okay? ¿Cómo lo hicimos? ¿No? Lo primero que hacemos, y yo creo que esta diapositiva, aunque normalmente es un poco polémica, yo creo que es importante, es definir qué es arquitectura con el equipo. Muchas kick-off que tenemos al principio de cualquier proceso de definición de arquitectura, tenemos que hacer el ejercicio de definir con el equipo qué es, ¿no? Arquitectura y cuáles son los límites, qué es navegación, qué es arquitectura, en qué nos vamos a centrar, cuál va a ser el ejercicio. Y esto es importante porque al final arrancamos un proyecto y las expectativas de determinados equipos, de determinadas personas son otras, ¿no? O no están alineadas con las nuestras, y al final pues esas expectativas tienen que de alguna manera cumplirse, ¿no? Y por eso creemos que es una parte esencial, ¿no? Definir la arquitectura. Lo siguiente es un poco contaros por dónde hemos transitado. Primero hacemos un análisis de la SIS, que básicamente es todo el análisis de lo que existe en ese momento, del comportamiento del usuario, el análisis de las métricas del producto que en ese momento existía, ¿no? Digamos, del producto antiguo. Identificamos los principios, que son básicamente los objetivos del proyecto de cara al planteamiento de la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos principios que van a orientar o que van a definir realmente el planteamiento final? Planteamos también un principio de navegación y finalmente presentamos el proyecto final. Si pasamos a la siguiente diapo, gracias. Vale. En este caso, en el análisis de la SIS, digamos que llegamos a cuatro. Pues sí, transitamos por 4 puntos específicos. Primero, creamos 4 arquetipos o definimos 4 arquetipos principales, ¿no? Que básicamente iban a ser estos 4 tipos de usuarios que van a transitar en esta página, ¿no? Candidatos interesados, que son aquellos candidatos que realmente querían hacer un máster y que iban a un producto específico; candidatos exploradores, que realmente no tenían mucha idea de lo que querían hacer, pero bueno, hasta cierto punto estaban al menos interesados en hacer algo dentro de la página; y finalmente teníamos empresas que iban a buscar talento y luego alumnos que ya estaban directamente matriculados dentro del máster, ¿no? Y estos 4 arquetipos son importantes porque finalmente son los que nos van a ayudar a definir el comportamiento de los usuarios. Como segundo bloque estaba también el análisis de métricas que hemos comentado anteriormente y que nos va a ayudar a definir un poco la jerarquización desde los datos, ¿no? Y finalmente el SEO, que yo creo que es un gran aliado en la vida de cualquier diseñador de experiencia de usuario, ¿no? Seguimos a la siguiente diapo. Vale, esta parte la voy a pasar de forma muy genérica, pero básicamente yo creo que cuando hablábamos de esos principios, básicamente digamos que nos centramos en este caso en una simplificación de elementos. Teníamos una navegación a nivel, reducimos el número de elementos de 17 a 3 gamas de categorización. A la hora de englobar la totalidad del producto. Por un lado también
le dimos mucha relevancia al buscador y sobre todo buscamos unificar y simplificar contenidos, de manera que todo el acceso y la navegación se hiciera de forma mucho más fluida e intuitiva, ¿vale? Perdona, sí. Los tres, no, si vamos a la siguiente, gracias. Los tres grandes bloques en los que digamos que centralizamos toda la información de este ejemplo fue, por un lado, la oferta académica, ¿no? La oferta académica es todo aquel producto principal que ofrece la escuela, ¿no? Másters, bootcamps, todo el producto en concreto. Luego estudiar en IMF, ¿no? Hasta cierto punto esta categorización incluía pues contenido inspiracional, que hace que IMF sea una escuela distinta al resto, sistemas de becas y ayudas disponibles, procesos de admisión y finalmente una tercera categoría que es la parte internacional, porque desde negocios sí que nos decían, oye, nosotros creemos que vamos a igualar en temas de matriculación a la TAM con España este año. Entonces hay que crear pues todo un sistema o poner información disponible, ¿no? Para posibilitar la formación internacional y los programas, ¿no? de movilidad. Entonces era como un tercer bloque que también resultaba extremadamente relevante, ¿no? A la hora de definir la arquitectura. ¿Vale? Esto sería como el resumen de cómo fuimos categorizando toda la información, ¿vale? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, que creo que es la última, pues podéis ver un poco cómo es el producto final. Quería navegar un poco por la página, pero como nos estamos quedando sin tiempo, prefiero darle paso a nuestro compañero Yasser para que nos hable un poquito de historias de usuario. Buenas. Bueno, yo voy a ir súper rápido, pero bueno, estamos abiertos al sábado que tenemos tiempo y resolver cualquier duda y dejar también el material, ¿vale? O sea, bueno, vamos a meternos un poco ahí en profundidad y quería deciros, bueno, sobre todo nuestra idea era aportaros algo que a lo mejor no estamos todos los días en contacto, como son las historias de usuarios, ¿vale? Y qué son esto, de dónde vienen y en qué fase a lo mejor la tenemos que ver, ¿no? Más o menos se desembocan, ¿no? Ahí, en esa parte en la que ya tenemos definido el MVP, sabemos que vamos a priorizar, estamos preparados, ¿no? Para ya tenemos nuestra arquitectura de información, también tenemos ya todo preparado, ¿no? Y ya lo primero que nos saldría en el cuerpo sería empezar a diseñar directamente, ¿no? Y una de las partes no muy importantes, pues, vale, ¿qué partes vamos a diseñar? ¿Qué partes son las más importantes? Y aquí, como veis, ¿no? Pues ya tenemos un journey, ¿no? Normalmente, en muchos casos tenemos un journey del proceso que va a llevar el usuario, luego también tenemos, ¿no? Pues lo que vendrá después, que serán los casos de uso, los flujos y los prototipos que hablábamos antes, ¿no? Y las historias de usuario, no tiene por qué ser un orden absolutamente rígido, ¿vale? Puede ir cambiando, pero las historias de usuario nos van a ayudar a eso. Customer Journey, bueno, un artefacto muy por encima, ¿vale? Que nos va a ayudar a saber, ¿no? Cuáles son las necesidades y verle un vistazo cuáles son las necesidades y cuál queremos que sea ese servicio que le vamos a proporcionar a las personas con nuestro producto. El siguiente paso sería los flujos de navegación y casos de uso, ¿vale? Que bueno, pues esto es un mundo súper mega complejo, ¿no? Imaginaos, ¿no? Pues a más complejo que sea el producto, pues más flujo habrá, más casos de uso habrá, etcétera, ¿no? Y cuando comenzamos con un producto nuevo, pues normalmente eso suele ir a puntos muy concretos, a journeys muy importantes, básicos, que sin ellos pues no tendríamos ni siquiera un MVP, ¿no? Y sobre todo para decir, vale, ¿cuánto nos va a costar construir X? ¿De acuerdo? A la parte de tecnología. Y muchas veces se usan estos artefactos para decir, vale, pues para estas 50 pantallas vamos a necesitar un equipo de tantos desarrolladores, etcétera, ¿no? Y toda esa parte, ¿no? Que yo creo que también es una parte poco visible, ¿no? Que solo cuando te metes mucho en un proyecto y no en todos los proyectos es cuando se ve realmente, ¿no? Pues esta parte de flujo de navegación y casos de uso pues vendrían muchas veces después de crear estas historias de usuario, donde vamos a ir un poco a dar un par de pinceladas ahora mismo. ¿Y qué es una historia de usuario, ¿no? Que como decimos, ¿no? No es muy común. Pasa al siguiente, por ir un poco más rápido. ¿Y cómo la definimos? ¿No? Pues al final es una pequeña historia, ¿no? Al final, como su nombre indica, ¿no? Y sobre todo lo más importante es decir, vale, ¿quién va a utilizar algo? ¿Cuál es su necesidad?
y cuál es el beneficio o la consecuencia de realizar esta acción, ¿vale? Vais a escuchar un montón de casos de uso, story case, o sea, hay un montón de terminología alrededor. Cada uno muchas veces bueno, no es que se confundan, sino que son diferentes dependiendo del entorno, de la compañía, de quiénes son los que lo realizan. También depende mucho de ese entorno quién los va a definir, ¿de acuerdo? En muchos momentos puede ser un product owner, en otro momento un product manager, en otro momento gente de estrategia, de negocio, podemos ser los diseñadores, pueden ser los técnicos. O sea, puede cambiar mucho quiénes son estos, pero siempre es verdad que hay que tenerlo en mente, ¿no? Al menos, y cuando ya entremos un poco a algún ejemplo, vais a verlo como es algo que todos tenemos en mente cuando nos metemos a conceptualizar, a bajar un producto a la realidad, porque ya lo tenemos súper dentro, ¿no? de nuestra cabeza. Pero es verdad que luego viene cualquier otra persona a un proyecto, se lanza y hay que explicarle todo el proyecto de cero. No, ¿no? Tenemos que ir a estos pequeños casos para que empatice perfectamente con el usuario. Vale. La siguiente, por favor. Vale, y aquí hay, por ejemplo, un par de ejemplos de cómo pueden ser, ¿no? Cuando hay historias de usuario en productos como más complejos, pues se generan lo que aquí se ven como épicas, ¿no? Y son diferentes apartados. Puede ser, por ejemplo, una identificación y una exploración, ¿no? Como veis, pues usuario sería el rol, una acción sería lo que yo quiero y una descripción de la acción pues sería, pues dado que estoy explorando la web, cuando identifico X sección, quiero hacer este proceso y sacar mi billete, por ejemplo, ¿no? Y igual, ¿no? ¿Y qué aporta a nivel de negocio? Porque, como decíamos antes también, ¿no? La parte de negocio es súper importante, igual también que la del usuario. Porque si no hay negocio, como decíamos antes, no hay ni siquiera producto, ¿no? Que se vaya a lanzar. Así que siempre hay que tener los dos lados siempre súper pendientes y que estén alineados. La siguiente, por favor. Y vamos a ir, creo que casi acabando, ¿no? Porque yo creo que, bueno, el quién, el qué, pues ya lo he comentado, la aceptación, pues al final todos tienen que estar súper de acuerdo y alineados, ¿no? Que también es otro concepto que comentábamos antes, cuál es ese enfoque, nos tiene que ayudar mucho esto como una herramienta, no ser esclavos, ¿no? De generar historias de usuario, que a lo mejor no tiene sentido en muchos proyectos, sino que nos ayuden a definir qué pantallas, qué tenemos que diseñar, qué flujos tenemos que definir, etcétera, ¿no? O qué queremos desarrollar y para qué. Pues puede ser para un tallaje, puede ser para visualizarlo mejor, o pueden ser 1000 millones de premisas, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente y creo que podemos ver algún ejemplo súper rápido. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se hace esa priorización, ¿no? A base de la historia de usuarios, donde al final pues tenemos que ver también la gente de tecnología, la gente de diseño, la gente de estrategia y ver cada uno un valor diferente para ver cuál de todas estas historias pues tiene más importancia, ¿no? Entonces, cuando tienes esa foto completa, sabes cuál es lo primero que tienes que desarrollar, qué es lo segundo que tienes que desarrollar, etcétera, ¿no? Y sabes cuál es el valor, cuánto te va a costar y cuánto esfuerzo, tanto de diseño como de tecnología, etcétera. Y ya por último, aquí había como un ejemplito, ¿no? Que me gustaba traer para que vieseis, ¿no? Pues al final, pues las red routes son como los journeys súper más importantes, ¿no? Y podemos haber consulta, localización de servicio, un pedido, etcétera, ¿no? Seguimos a la siguiente slide que lo define hasta la última, ¿no? Que sería el tema del el flow por defecto, el alternativo, luego ya las pantallas que vamos a necesitar de cada uno de los journeys específicos y ya la siguiente veríamos, por ejemplo, un ejemplo más bajado, que sería, vale, pues esta es una épica 13, ¿vale? Dentro de una historia de usuario. Y aquí, como usuario, quiero ver cuáles son las habitaciones disponibles de un hotel, dónde están ubicadas. Claro, ahora que vemos la pantalla se nos ve como muy sencillo, ¿no? Pero una vez que nosotros le pasamos muchas veces a la tecnología simplemente esa épica, ¿de acuerdo? Le queda muy claro cuál es el objetivo de usuario, el objetivo de negocio y cuál es el objetivo del diseño, ¿no? Al final también, ¿no? Y qué nos tiene que pedir y cómo tienen que hacer ellos para llevarlo a cabo. Y creo que con esto, ¿no? Acaba un poco mi parte, sí. Y bueno, como resumen, ¿no? Yo creo que voy a dejaros a vosotros, ¿no? Que empecéis con el resumen.
Claro, bueno, como les dije al principio, estas herramientas eran solamente como herramientas que les pueden ayudar en su día a día profesional, ya sea en sus carreras, en la universidad, para sus proyectos personales, etcétera. Pero tenemos ocho elementos aquí que sí nos parece como fundamentales y ojo, esto puede salir en el examen. O sea, estas son el tipo de cosas que vamos a estar buscando cuando estemos viendo a los participantes del hackathon. Y es la capacidad de hacer benchmark y research para poder entender cuál es el mercado, cuáles son las referencias, qué se está haciendo y qué ideas podemos extraer de ahí. Definir las personas o los arquetipos de usuarios que nos ayudan a entender a quién le estamos solucionando el problema y cuáles son las necesidades que estamos solucionando. Identificar la propuesta de valor claramente, como ya lo hemos hablado, para entender cuál es el problema que se está solucionando y cuál es la solución que estamos dando. Crear modelos de proyecto para que esto, alguien mencionaba antes, la parte del pitch, para poder crear este pitch en el que queda muy claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a ganar a través de hacer esto. Validar con los usuarios, que siempre es una acción fundamental para saber qué cosas estamos haciendo que creemos que son lo correcto, como por ejemplo ir a tomarle fotos al correo de alguien más, o cuando estamos haciendo las cosas de manera correcta, como por ejemplo hacer un mail. Y luego la parte del MVP, cómo estamos construyendo este producto, cuáles son los objetivos a corto plazo, a largo plazo, cómo estamos generando esa definición del mínimo producto viable. Luego, la inteligencia artificial, que es cómo organizamos el contenido, la arquitectura de información, perdón, inteligencia artificial, arquitectura de información, que es cómo organizamos el contenido, cómo jerarquizamos la información, creamos un sistema de navegación y finalmente, obviamente, la parte de la línea gráfica y la propuesta visual es algo que también estaremos viendo. Cómo encaja con el concepto, cómo encaja con el target al que estamos hablando, el look and feel, qué inspiraciones tengo, qué tan alineado está con los valores del cliente y los valores de la marca. Y yo creo que con eso cerraríamos. No sé si nos queda espacio para preguntas o si tienen alguna pregunta en el tintero que tengan de estos temas que hemos estado hablando. Buenas. Pueden dejar preguntas abajo en el preguntas y respuestas, pero veo que los chicos han dejado todo muy claro porque no hay preguntas. Hemos respondido un montón de todas las preguntas referentes al hackathon en el webinar anterior. Y nada, para los que preguntaban simplemente de los temas de si vamos a compartir este video, sí, lo estamos grabando, mañana lo voy a subir en un lugar privado para que lo tengan por si quieren repasar cualquiera de estos conceptos, porque este webinar sí ha sido súper, súper, súper formativo e informativo. Así que lo voy a subir a un lugar privado para que lo tengan las personas que estén dentro de, bueno, el sábado, no mañana, para tirar de él. Y acá me pregunta Jaime si van a dar algún tipo de plantilla para el desarrollo de los proyectos. ¿Tenemos alguna plantilla que se le pueda dar como recurso a los... Bueno, pues no habíamos pensado en una plantilla como tal, o sea, como les habíamos contado, hay 1000 métodos para construir los elementos de los que hemos hablado. Sin embargo, a nivel estratégico, hay un website que se llama Board of Innovation, en el cual hay un montón de formatos que son súper buenos para para la definición de muchos elementos a nivel de diseño estratégico. Vale, lo que vamos a hacer es que ahora me lo va a pasar Juanda, me pasa eso y lo van a tener en el Discord las personas ahí disponible con todos los enlaces y todo lo que vayan a necesitar en el apartado de recursos. ¿A qué hora va a ser el hackathon? El hackathon es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es una jornada intensa, competitiva, informativa y divertida de aprendizaje, así que nada, nos vamos a ver ahí. Va a ser todo al menos desde vuestro sillón o desde vuestra mesa de escritorio como para compensar las largas horas y vamos a estar ahí todos por Discord. Ahora estoy mismo programando los emails para comunicarles los enlaces con el cual van a tener que entrar. Y nada más, creo que ya ha sido mucho por hoy. Pero 12 horas o nos podemos conectar a alguna hora en concreta.
La idea es que todos al menos estén a la mañana en el lanzamiento de donde voy a explicar cómo va a funcionar toda la jornada del día, conozcan la agenda del día, de ahí ya cada uno puede usar el tiempo como quiera. Idealmente es que estén toda la jornada porque sus compañeros no van a estar solos compitiendo, van a estar junto con otras 3 personas, los equipos son de 4. Esas personas van a estar dependiendo también de tus aportes al evento, más allá de que, entre comillas, tu calificación al final va a ser personal con el tema del hiring, pero sí para el premio, porque tampoco hay que olvidarse que hay un premio de 2.000 euros en tarjeta de regalo, 4 tarjetas de regalo de 500 euros para la mejor solución, una de 500 euros para cada participante, que también no está mal, ¿no? Entonces, eso también va a ser algo que tu equipo va a depender de ti, así que más allá de tu disponibilidad o no, estaría bueno que todos traten de tener al menos el día liberado y comer en el ordenador, solo por ese sábado. Así que nada más por hoy, y ya mañana van a tener noticias mías y el sábado vamos a estar todos juntos en este canal de Discord conociéndonos mejor. Vayan preparando un pequeño texto para presentarse, contarnos sobre ustedes, así nada, vamos avanzando con eso y ya nos vemos el sábado. ¿Les parece? Bueno, les parece, me parece. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, chicos, gracias. Un placer. Gracias. 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 Adiós.